Hola, buenas noches. Volvemos un poco para satisfacer esa demanda de algunos de nuestros televidentes que nos preguntan que si nos habíamos ido. No, vamos a seguir. Vamos a estar otra temporada más con ustedes y vamos a seguir en nuestro programa Al Día de TAC Televisión. Y hoy hemos pensado en hablar, ya que regresamos del verano, y parece ser que nos encontramos con que casi todo está igual que lo dejamos. Pero al menos yo creo que es conveniente hablar. Conmigo está hoy el amigo Pedro. Vamos a estar aquí a hacer un par de test para que ustedes nos escuchen y ya nos dirán si lo hacemos bien o mal. Y vamos a hablar en primer lugar de la famosa investidura y las elecciones, porque nos fuimos y dejamos que se habían celebrado unas elecciones el 23J. Llegamos hoy, ya en septiembre, y no tenemos a nivel de Estado gobierno nacional, y en algunas comunidades se acaban de formar. En otras están ya viviendo aventuras extrañas que las dejamos ahí para que cada uno la disfrute o la sufra. Y vamos a hablar un poco de qué puede pasar en la investidura y si vamos a volver a haber elecciones. A ver, Pedro, ¿tú qué opinas y qué has vivido en la calle este verano al que estamos diciendo adiós, que vamos a decir, vamos a despedir? Buenas noches. Si te soy sincero, Hilario, mi impresión general es que la gente está bastante hastiada de todo esto y salvo los grandes aficionados, como decimos, los grandes forofos, a la mayoría de la gente esto lo tiene ya aburrido, cansado. El problema está en que hemos pasado de debatir unas ideas políticas al enfrentamiento entre bloques, un bloque y otro bloque, y los bloques se han olvidado de sus votantes, de sus electores, del interés general, que es lo que tiene que llevar y que es lo que tiene que defender cualquier partido político. Entonces lo que están provocando es un enfrentamiento que aburre, que tiene hastiada a la gente y que hace que el mal concepto que hasta ahora tenían de los políticos todavía caigan peor. Yo sinceramente en esta política de bloque creo que será difícil que cualquiera de los dos bloques conformen gobierno, y si se conforma será un precio carísimo, y por consiguiente creo que se deberían ir a unas nuevas elecciones, y que ya la gente, viendo lo que hasta ahora ha habido, clarifique qué es lo que quiere exactamente. ¿Cuál es el riesgo? De que volvamos otra vez al mismo bloqueo, pero siempre será eso mejor que estar con este bloqueo, esta incertidumbre, este frentismo, que lo único que hace es separar a los españoles. Pero, Pedro, yo no sé si tú pensarás igual, pero parece ser que lo que está más o menos intentando quedar claro, o se está intentando romper para que otras cosas se aclaren, es que el bipartidismo que hasta ayer estuvimos viviendo en las dos últimas legislaturas no ha sido posible, y ha habido que ir a gobiernos de coalición con otros grupos para poder gobernar, y que esto es lo que en principio tanto los poderes mediáticos y fácticos del país tienen miedo a que se produzca, como incluso los propios grupos políticos. Algunos de los grupos políticos esos a los que usted hace referencia no le interesan o no quieren que se rompa y que desaparezca el bipartidismo. Quieren seguir imponiéndole a la ciudadanía el bipartidismo porque es la única forma que tenían de mantenernos engañados, porque ellos, con el trucaje de hoy por ti, mañana por mí, muchas de las cosas, sobre todo actos de corrupción, actos de derroche de lo público, se tapaban, se dejaban a medias. Porque yo creo que hay cosas que se podrían cambiar y legislar. Por ejemplo, eso de que el grupo que gobierne sin una mayoría cualificada acuerde hacer una infraestructura que luego el otro que viene detrás la va a tirar, es decir, el derroche, el malgaste de dinero público que
ponen en práctica estos señores que viven de la política, ellos muchos dicen que malviven, para que decirle a la ciudadanía que lo que ha hecho aquel no sirve, que lo que va a hacer él es mejor y después tampoco hace nada o es peor? ¿Tú no crees que aquí hay un juego de malabarismo entre estos grupos mayoritarios para un poco no aclarar, no hablar bien y no decir lo que se va a hacer, sino mantenernos un poco hablando de fútbol? Bueno, eso es muy viejo ya y lo decían los romanos, pan y circo para el pueblo. Antes había fútbol un día o 2 días a la semana, ahora hay fútbol todos los días. Hay deporte todos los días, con lo cual la gente está entretenida todos los días en el fútbol. Les interesa más cómo va la Liga, cómo va la Champions, que cómo va el país, cómo va la economía, está el empleo, cómo está la cesta de la compra, que uno va al supermercado y lo que antes compraba con 100 euros ahora le cuesta 300 euros. Que no llegamos a final de mes y si llegamos muy ajustaditos. Eso que son los grandes problemas que le preocupan a la gente, la seguridad ciudadana, el tener un futuro para los hijos. Pues eso, que es lo que debería preocupar a la población, los políticos se encargan de que no suceda y de que se preocupen por si el Real Madrid, el Barcelona o ahora mismo la Unión Deportiva Las Palmas van por arriba, por abajo, por en medio de los otros equipos. Entonces tenemos entretenido a la gente, embobada a la gente para que no se ocupen de los problemas que realmente les atañen. Los políticos juegan siempre sus propias cartas. Quítate tú para ponerme yo. ¿Cuál ha sido el problema? Que antes habían 2 grandes partidos mayoritarios y ahora han surgido un montón de partidos pequeños. Y nos podíamos plantear, ¿y por qué han surgido muchos partidos nacionalistas? Porque están viendo que tener partidos nacionalistas es rentable. Tienen los partidos catalanes y los partidos vascos, que con 6 diputados uno, con 12 diputados otro, son capaces de arrastrar cientos de millones de euros para sus comunidades respectivas porque necesitan sus votos. Y ya no te digo nada, aquí por ejemplo Coalición Canaria, un solo escaño que tiene, lo que vale ese escaño. Entonces eso favorece que yo parto de la base que la gente es inteligente y empiezan a decir, oye, a lo mejor nosotros con un partido pequeñito, bisagra que se llamaba antes, oye, podemos conseguir un montón de cosas. Porque si tenemos en cuenta que en Canarias hay 12 diputados en el Congreso, 12 o 15, no recuerdo bien, pero 15, unos cuantos, 15. Y cuando le preguntaba a cualquiera que quién era el diputado de Canarias, todos te contestaban que Ana Orama, que es una sola de Coalición Canaria, cuando había 15 diputados. Pero ¿qué pasa? Que eran diputados del PP o del PSOE que tienen obediencia al partido y que no hablan. Le dicen, pulse el verde o pulse el rojo. Y ya está. Entonces, eso hace que se favorezca, a pesar de la ley de ON, que es una ley electoral que favorece a los grandes partidos, que promocionen partidos pequeños de corte nacionalista, no de corte independentista, sino de corte nacionalista, que defienden su región, algunos lo llaman hasta regionalistas, para conseguir la pasta, que al fin y al cabo es lo que quieren. Pero ¿tú no crees que esos partidos, esos diputados que tienen que acatar un poco la disciplina de partido, dentro del partido no reivindican y no exigen que se tengan en cuenta los problemas que tiene Canarias, los problemas que tiene la región, igual que lo hace Anorama o igual que lo hace cualquiera en la península que esté en representación de un grupo minoritario de cualquier autonomía, cualquier región? Yo creo que también son reivindicativos. Lo que pasa es que tampoco los medios de comunicación le prestan mucha atención porque va en el juego que ellos quieren de decir que son los pequeños los que realmente gritan. Hilario, te voy a conceder el beneficio de la duda y voy a ser ingenuo y voy a decir, sí, es verdad, esos 14 diputados restantes reivindican y tiran para su tierra. ¿Cuál es el problema? Que al estar integrados en una institución mayor con unos intereses diversos, lo que puede pasar es que no les hagan caso. Que les diga, bueno, tú calladito, que como te muevas mucho, no te ponemos en las siguientes elecciones en la lista. Y hombre,
Fuera hace frío. Dentro se está gustito, calentito, con un buen sueldo, una buena consideración, una buena dieta. Salir fuera a trabajar y ganarse los garbanzos en el mercado es más duro. Pero tú has visto, ahora que dices eso, que ayer o anteayer alguien le ha contestado a esas dos eminencias que le han salido al Partido Socialista Obrero Español, un tal Felipe González Márquez y un tal Alfonso Guerra, diciéndole que al menos hoy en ese partido los que están fuera y en contra pueden hablar y expresarse tranquilamente. Ayer cuando ellos lo dirigían, eso en el PSOE no se veía nunca. Amigo Hilario, has metido el dedo en la llaga. Los partidos políticos son como el ejército. Aunque en teoría son los protagonistas de forma indirecta de la democracia, porque se vehicula la voluntad de los ciudadanos a través de los partidos políticos, lo cierto y verdad es que cualquier organización que se precie y que quiera seguir termina tarde o temprano siendo una dictadura, donde aquí se hace lo que dicen los que mandan. Y el ejemplo más claro lo vemos en Podemos, donde se tomaban las decisiones de forma asamblearia. ¿Y qué ha pasado? Que al final las decisiones se toman por los señores que mandan. Sí, hombre, eso siempre pasa. El que manda, como decían en el ejército, es el que tiene la razón y el derecho. Pero estábamos hablando un poco de la investidura. Estamos viendo que el señor Feijóo ha intentado negociar, reunirse. Estuvo aquí en Canarias el otro día y dice que firmó la agenda canaria y que la acepta. Pero sabemos los canarios qué agenda canaria le ha presentado al gobierno de Canarias y en qué consiste esa agenda. Porque de buenas a primeras lo que va a aceptar son migajas o al final cuando esté dentro del recambolesco panorama nacional, eso vaya a pasar desapercibido y se quede en nada. Bueno, yo creo que nada no se va a quedar y yo se lo resumo, aunque sé que no conozco los puntos exactos de la gente canaria, pero eso se resume en pasta para la Canaria. No le quepa la menor duda, señor Hilario. Todo se resume en que venga más dinero para Canarias. ¿Para qué? Para hacer inversiones, para pagar todos los gastos que hay en la distinta comunidad, para sanidad, para educación. Eso es básicamente la gente canaria. ¿Pero usted cree que todo el dinero que viene es para hacer cosas o también podemos decir que alguno es para que hagamos alguna fiestilla, nos tomemos unos vinillos, hagamos alguna cata o alguna degustación, Hombre, señor, hagamos algún desvío para ayudar a algún amigo o es que todo va a ir a señor Hilario, en esta vida, si de vez en cuando no hay un baile, no hay una degustación y no hay un piquillo, pues la verdad que ¿qué le voy a decir? Hay que repartir entre todos, quiere usted decir. Hombre, bueno, pues que sea por el bien de todos y que repartan y que nos den algo, pero que al menos resuelvan los problemas que tenemos, los más acuciantes. ¿Y usted cree que va a haber investidura o volveremos a tener elecciones? Por las cosas que se están oyendo, dice que cuanto más oscuro está el túnel, más cerca está la luz. Parece ser que las cosas pueden dar un giro drástico y puede que haya investidura, puede. Tal y como están las circunstancias, unos parece que están cerca de conseguirlo, los azules parece que están cerca de conseguirlo, y los rojos parece que ya no les importa ir a nuevas elecciones. Con lo cual es probable que haya nuevas elecciones. Pero puede haber sorpresas de última hora, porque usted recuerde que el señor Sánchez hizo presidente el Partido Nacionalista Vasco hizo presidente al señor Sánchez, habiendo firmado un pacto antes con el señor Rajoy. Y ahora el Partido Nacionalista Vasco, que tiene un pacto con el señor Sánchez, puede que cambie de opinión y ahora presidente el señor Feijóo. Con lo cual, esto es maravilloso para hacer apuestas. La bolita de cristal no la tenemos, pero
Pero ¿usted no cree que al final esto, tal y como se está planteando, después de la diada con los catalanes, donde parece ser que ha habido un retroceso de ese apoyo que pedían los independentistas reclamando la independencia, y parece ser que el independentismo está decayendo bastante, que vuelva a haber un gobierno de progreso? Porque quien ahora está poniendo en duda que vaya a poder respaldar al PP no es el PNV, lo está poniendo en duda Vox, porque ha visto que se está arrimando al PNV y Vox no acepta bajo ningún concepto que eso suceda. Con lo cual aquí hay un entramado extraño de intereses contradictorios en la política, que son intereses personales, que no ni siquiera del Estado ni de las comunidades, sino de los cuatro que mueven los hilos de los partidos, que son aparatos dedicados a buscar el poder a costa de lo que sea, y que esto puede hacer daño o puede hacer que de rebote el señor Sánchez vuelva o siga siendo presidente del Estado español. Ya le digo, se pueden dar muchas circunstancias y algunas imprevisibles. ¿Cuál es de verdad el problema que yo le veo a esto? Que nuestros políticos han perdido la altura de mira y se están mirando siempre el ombligo. Al convertirse la política en una profesión, los aparatos del partido lo que quieren es autosostenerse en el mismo sitio, autosostenerse en el poder. ¿Para qué? Para poder asegurar su modus vivendi, su salario, sus dietas, su modo de vida. Entonces, ¿prima el interés general? Tal vez lo que prime es el interés particular. Y entonces la perspectiva cambia. No es lo mismo pensar en el beneficio para toda España o para la mayoría de España que pensar en el beneficio para la mayoría de nosotros los de mi partido o los de nuestros 2 partidos o 3 partidos. Entonces, esa es la variable que hace que todo sea extraño en estas negociaciones. Pero hay una cosa que en las últimas elecciones se está poniendo de moda, y es que escuchas a la gente joven, escuchas a algunos mayores decir, para incordiar, para molestar, voy a votar en contra. No es porque mi mente me lo diga o me lo pida, porque creo que se deba votar así, sino para incordiar, por el mero hecho de hacer que el otro no salga y no gobierne. No le voy a votar, sino voy a votar al otro. ¿Tú no crees que ya es hora de que el español se responsabilice del deber que tiene con su país, de no solo votar bien, sino exigir a los que votan que cumplan y que hagan las cosas por el país? Ese es el gran problema. La gente está votando con las vísceras en lugar de con la cabeza, y vota más en contra de que a favor de, y eso da cuenta del cabreo, del enfado, del ninguneo, del que se cree sujeto la gente. Porque dice, yo voto a uno y después hace lo que le da la gana. ¿Cuál es el problema de las coaliciones? Las coaliciones son una realidad de la democracia, pero un ciudadano cuando vota a un determinado partido, a él no le han preguntado previamente si ese partido después se va a coaligar con otro, que a lo mejor no quiere que se coaligue con aquel. Y sin embargo lo hace para mantenerse en el poder. Pongo un ejemplo. Comunidades o ayuntamientos donde el PP gobierna con Vox. Entonces, uno que ha votado a Vox a lo mejor no quería gobernar con uno, o uno que batía para el PP no quería gobernar con Vox, o el PSOE con algunos de Podemos. A lo mejor un votante del PSOE no quiere a los de Podemos, y los de Podemos no quieren al PSOE, pero han gobernado. Entonces la gente se enfada, porque dice, oye, es que al final es lo mismo todo. Y al meter todo en un revoluto, la gente se enfada. Y hay otra cosa que a mí me sorprende, no sé si a usted le sorprenderá, es que la mayoría de los políticos, en vez de trabajar un poco en eso que llaman política y hacer política, están más pendientes de estar permanentemente en los medios de comunicación, sembrando discordia, diciendo, perdónenme, tonterías y salidas de tono que tienen que ver poco con las necesidades y la política que necesita que se aplique este país, pero que a ellos particularmente les beneficia crear la incertidumbre. ¿Usted qué piensa de esto?
Le respondo, señor Hilario, después de la publicidad. Pues después de la publicidad volvemos con ustedes y ahora hacemos un pequeño alto en el camino. Seguimos un poquito más tarde. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estamina, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Continuamos aquí en el programa Al Día de TAC Televisión, en este regreso del verano, un verano que está resultando caluroso. Y yo antes, cuando nos despedíamos para hacer un turno para la publicidad, le preguntaba al amigo Pedro que qué quiere él de eso que están los que viven de la política haciendo permanentemente, que es aparecer en los medios de comunicación. Porque sí nos enteramos de las tonterías que dicen, pero no nos enteramos qué es lo que quieren hacer y cómo van a resolver la problemática del país, sino de cómo se desprestigian y se insultan unos a otros, pero dialogar para buscar soluciones no nos enteramos. Usted, amigo Pedro, ¿qué piensa de esto? Bueno, me voy a retrotraer a unas palabras de un político británico, inglés, que decía que hablen de uno aunque sea mal, porque mientras hablan de uno existe. Con posterioridad, un gran político que estuvo muchos años gobernando y llevando el partido político con mano de hierro decía que el que se movía no sale en la foto. ¿Qué quiere decir? Que si usted no sale en la foto, no está en los medios, no existe. Y los políticos hacen grandes esfuerzos en que los veamos, en ser conocidos, porque el que no es conocido al final está ninguneado. Entonces, eso forma parte un poco del teatrillo de la política. Aparecer en los medios de comunicación da notoriedad. Otra cosa es que sea algo bueno, pero da notoriedad y les da visibilidad. Y eso ellos lo utilizan después porque interpretan, entre comillas, que la visibilidad es una atracción de votos. Si te conocen, te pueden votar. Si no te conocen, no te votan. Ajá. Bueno, puede que tenga usted razón. La verdad es que el que no vemos, cuya cara no estamos viendo en los medios de comunicación, no lo conocemos y en consecuencia posiblemente no irá a las elecciones porque su partido, viendo que no lo conocen, no lo van a presentar. Bueno, últimamente estamos viendo que en el entramado extraño que es la política española hay un problema grave en una de las regiones a las que se le ha dado todo desde la época de Franco. Y después pues continuaron los gobernantes de la democracia también dándole no solo protagonismo, sino dinero y atribuciones y competencias, y que tienen un problema interno muy grave. Me refiero a Cataluña y me refiero a esa división que ha tenido la derecha catalana y a ese protagonismo que está teniendo la izquierda, y que ahora están en un pleito interno que, quieras o no, influye en el funcionamiento de nuestro país, dado que van a ver quién despasa a quién
y porque son conscientes de que todo lo que quieran hacer allí va o gira en torno a quién gobierna España y cómo se gobierna España y qué preventa les dé para cada uno de ellos apuntarse quién ha conseguido el tanto. Esto, ¿cómo lo vemos desde Canarias y cómo lo ves tú desde la distancia esa en la que estamos situados, tanto política como geográficamente? Bueno, Cataluña tradicionalmente ha sido beneficiada por el resto del Estado, por el Estado español, debido a que ha habido siempre una burguesía catalana reivindicativa nacionalista, y para acallar y contentarlo siempre se les ha dado mucho dinero, no solo desde la época de Franco, sino desde la época de la República. Se desplazaron inversiones desde el sur, desde Andalucía a Cataluña, para contentar a la burguesía catalana. Y todo ese desplazamiento de recursos, de inversiones, ha hecho que Cataluña después sea una de las comunidades autónomas más pujantes del Estado español. Pero claro, no es que sea una cosa hecha por ellos mismos, es una cosa que el resto del Estado español invirtió y ha florecido por causa también del Estado español. Y ahora algunos se quieren atribuir ese éxito a ellos mismos. ¿Qué ha ocurrido en Cataluña? En Cataluña ha habido tradicionalmente una burguesía catalana que estaba antes encabezada por Pujol, que era de derecha, y había un partido de izquierda, radical, republicana, Esquerra Republicana, completamente antagónico a este partido de derecha, enfrentado. Curiosamente, como decía Fraga, como la política hace extraños compañeros de cama, en los últimos años parece que ha habido una especie de coalición entre Junts, que es lo que antes era Convergencia y Unión, y Esquerra Republicana, que ya le digo que son dos partidos antagónicos, pero que el poder une muchísimo, el dinero y el poder unen muchísimo. Y se han unido para tratar de gobernar Cataluña. ¿Qué ocurre? Que los personalismos son muy fuertes, los egos son muy fuertes y los intereses son muy fuertes. Entonces, a pesar de que, entre comillas, ambos dos quieren la independencia, al final aquí se está dirimiendo ¿y quién manda? ¿Quién va a controlar? ¿Quién va a manejar las perras? Y eso hace que haya enfrentamientos, que no es una cosa lineal, que desde fuera de España, desde fuera de Cataluña, la gente puede pensar que son lo mismo y que se llevan como hermanitos, que va. Entre ellos se llevan a matar, porque piensan de forma radicalmente diferente, o sea que... Y eso hace que entre ellos tengan enfrentamientos, y además, todos unos años, bastantes años ya que llevan con una política bastante restrictiva, y con una política bastante de inmersión catalanista y tal, lo que ha hecho es empobrecer a Cataluña. Ha empobrecido a Cataluña, de hecho en Cataluña es donde más impuestos se pagan de toda España. Ha hecho que Cataluña se haya empobrecido en relación a los demás, y ha hecho que la gente no esté tan contenta como ellos pensaban que iban a estar con el nacionalismo catalán. Pero no... Los catalanes suelen decir, los catalanes que malviven de la política, los que están metidos en política, que es que el gobierno español no ayuda a Cataluña o no da a Cataluña lo que tiene que dar, y en consecuencia ese dinero no llega a la ciudadanía para satisfacer las necesidades o los problemas que tiene. Mientras que hay otros que desde Madrid dicen que se les ha dado más de lo que necesitaban y pedían, pero que son ellos los que malgastan y no gastan o no dedican el dinero a lo que realmente lo debieran dedicar y para lo que va destinado. Y eso ha hecho, o está haciendo, que empiece a surgir el descontento en Cataluña, y parece ser que de hecho en la última diada ya se ha visto que la ciudadanía no está por unirse a cantos de sirena, aparte de que los gobernantes cada uno ha llegado por su lado a esa manifestación con su oferta de flores para los líderes que ellos tienen ahí en la memoria y en la retaguardia por sacarlos algún día en procesión, y no sabemos dónde irá a parar. Pero sí sabemos que está frenando el desarrollo de la política española, y mucho también, o más el de la catalana, pero también la española, que es importante, porque si España no crece, Cataluña va a crecer menos, por mucho que los catalanes
hablen de independencia, que va a ser difícil, tal y como está estructurada la Unión Europea y como está estructurada España, que pueda ninguna autonomía lograr una independencia. Yo creo que es hora de que nos bajemos a la realidad y nos demos cuenta de que cada día la independencia está más lejana para todos. Somos más dependientes uno del otro, necesitamos más uno de otro. ¿No crees tú, Pedro, que ya la independencia, el ser independiente no existe? ¿Tenemos que ser dependientes? Bueno, voy por parte y voy a contestar primero a la primera cuestión, que era lo del tan manido eslogan que tienen los catalanistas de España nos roba. España nos roba. Yo creo que eso no es cierto y se puso de manifiesto cuando el tema de Convergencia y Unión y la familia Puyol, lo del 3% y todo eso, que no se meneaba allí nada sin que ellos metieran la cuchara en todo y metieran mano en todo lo que había. Por tanto, quienes les robaban eran ellos mismos, los mismos gobernantes catalanes. Y ya no se trata de que España nos robe o no nos roba, nos llega más dinero o menos dinero, también se trata de gestión. También los políticos tienen la obligación de gestionar. Y si en lugar de gestionar el dinero que recaudan, tanto de España como de la propia Cataluña, se dedican a hacer campañas propagandísticas a favor de la independencia, abrir embajadas, pagar un montón de gente que lo que hace es que son estómagos agradecidos, pues el dinero después no está para lo que tiene que estar, que es para inversiones, para sanidad, para educación, para que la gente viva bien. La gente al fin y al cabo lo que quiere, ¿qué es lo que quiere la gente sencilla, la gente modesta? Pues tener un trabajito, llegar bien, poder criar a sus hijos, llegar a final de mes, poder comprarse un piso y pagar la hipoteca y tener unas expectativas de futuro positivas. Si eso no se lo da a la gente, la independencia se la pasa por el largo del triunfo. Bueno, ahora la otra pregunta. Hoy en día es lógico, racional, inteligente ser independiente. Y le voy a decir, depende, como la canción. ¿Y de qué depende? Pues curiosamente y paradójicamente, los pueblos que quieren ser independientes son aquellos que han llegado a un nivel de vida alto y tienen un nivel de renta alta. Porque los pueblos empobrecidos no quieren ser independientes. Estamos en un mundo globalizado, donde el grado de dependencia de unos y otros es cada vez mayor y donde cada vez los territorios, estados, se integran en otros más amplios. Ahí tenemos la Unión Europea, donde países tan potentes como Francia, como Alemania o como, ahora no, pero antes el Reino Unido, se integraban en la Unión Europea para ser más fuertes. Ahí tenemos a la OTAN, que no para de crecer porque se están uniendo para ser más fuertes. La unión del mercado de América, que es Brasil, Argentina, Chile, para tener un mercado común. La Commonwealth para ser fuerte. Y resulta que después hay territorios pequeños que quieren ser independientes. Yo creo que fuera hace frío. Y para ser independiente, la independencia cuesta dinero también. Y de eso hay que hablar. Ser independiente cuesta dinero. Y es una responsabilidad. ¿Usted está dispuesto a hablarle así a su pueblo y que decidan libre y voluntariamente si quieren serlo? ¿Vale? Con independencia de que la Constitución española prohíbe, porque la soberanía reside en el pueblo español. Por lo tanto, el Estado español es único. No hay territorios independientes, no hay territorios fuera. Otra cosa es que haya nacionalidades y comunidades autónomas. Pero es único y España es única. O sea que lo que pasa es que hay mucha propaganda y mucha tergiversación de las cosas. Y la gente, normalmente los que quieren ser independientes quieren quitar a uno para ponerse a ellos. Sí, cada vez que hay elecciones quitamos uno y nos ponemos otro. Claro. Pero hay un tema que a mí me ha preocupado siempre, y era una frase que usábamos antes, que decía que Franco lo dejó todo atado y bien atado. Fíjate que hasta en la diada de ayer, parece ser que aquellas concentraciones que habían en la Plaza de Oriente en Madrid se han copiado para pagar autobuses para traer de los pueblos
pueblos y de las ciudades para hacer que una manifestación sea amplia. Posiblemente en Canarias nos pasaría eso también. Tendríamos que recurrir a estas artimañas si queremos hacer algo para rebelarnos contra España o contra nosotros mismos. Yo creo que sí. Lo hizo el todopoderoso emperador de Cuba. Don Fidel Castro hacía eso, aplicaba las mismas políticas de Franco. ¿Por qué no lo van a hacer aquí? Lo están haciendo los catalanes. Eso se ha hecho tradicionalmente. Hay un mitin político de cualquier partido nacional y se fletan guaguas de todos los pueblos para atraer a todo el mundo, para que en la foto y en la tele salga aquello repleto de gente. Aunque sea por el bocate del desayuno. O sea, y por el viaje. Y por el viaje, incluso algunas veces, yo recordaba algunas, que había fiestas, y con todos los gastos pagos. Entonces, era divertido. No, es que eso es lo triste, es decir, que con los problemas que tiene la ciudadanía, con la situación que estamos viviendo permanentemente de empobrecimiento, aunque parece ser que los ricos crecen cada vez más, que esos señores que se dedican, según ellos, a malvivir de la política, en vez de prestarle atención a la problemática, en vez de dialogar, en vez de resolver y sentarse para que esto avance, lo que hacen es pelearse, insultarse, estar enfrentados constantemente, no porque lo que quiera hacer el uno o el otro vaya de acuerdo con lo que España necesita, porque no es lo que él quiere hacer. Estamos hablando de cuestiones personalistas muy particulares que están llevando a un país a una situación de una tristeza total. Pero no solo triste porque no salen las cosas, sino triste por la carencia de formación, de preparación que muestran nuestros gobernantes. Cuando no se es capaz de dialogar, cuando no se es capaz de pensar y de intentar compartir con los demás las ideas o ver de qué forma ensamblamos una con otra para buscar solución a los problemas, estamos mostrando que la verdad no tenemos preparación, no tenemos cultura y lo que es verdad, no tenemos una formación integral que nos ayude a recuperar la España que necesita la ciudadanía. ¿Tú no crees que habría que dar una dosis de cultura general a todos estos que están malviviendo de la política? ¿O hay que seguir permitiéndoles que la masa, aquella de Ortega y Gasset, ¿te recuerdas aquellas teorías de él sobre la masa, sigan aplicándose? Le voy a hacer dos cosas. Primero comento una cosa sobre lo primero que dijo, que aumentaron los ricos, y después le contesto lo de la masa. Primero, es paradójico y curioso, a mí me llama la atención poderosamente, yo no digo si para bien o para mal, pero me llama la atención que dice que en los últimos 5 años, periodo de gobierno, de un gobierno, entre comillas, progresista, de progreso, el número de ricos en España se haya incrementado. Me llama la atención. ¿Por qué? Porque eso es contrario al discurso que proyectan en las televisiones y en los medios. Bien, ahí lo dejo. Segundo, todos los pastores quieren que sus rebaños sean dóciles, fáciles de manejar. ¿Qué es lo que quieren los políticos? ¿Qué es lo que quieren, voy más allá, qué es lo que quieren los del poder? Tener gente aborregada, gente que no piense por sí mismo, gente que se crea lo que les dice. Es decir, y vuelvo al símil del político, del fútbol, el poder quiere que tú seas del Madrid o del Barcelona, porque cuestionarte las cosas es un gasto energético importante. El pensamiento crítico es peligroso. Entonces, si tú eres del Madrid, siempre acérrimo, como quieren ellos que sea fanático, pase lo que pase, juegue como juegue, eres del Madrid. Y todo lo que haga el Barça está mal, con independencia de que juegue bien, mal o regular. Y las del Barça les pasará lo mismo. Mi equipo es el mejor, juegue como juegue. Y aunque el Madrid juegue de maravilla, sigue siendo el mío el mejor. Y no doy la posibilidad de pensar que, oye, es que a lo mejor mi contrario dice cosas razonables, dice cosas sensatas y puedo estar de acuerdo con él. No,
Lo que quiere el poder es el enfrentamiento. Mientras haya enfrentamiento, divide y vencerá. Mientras no pensemos y estemos entretenidos, pan y circo, no pensamos en la educación, no pensamos en la sanidad, en la dependencia, en mejoras salariales, en la inflación que está subiendo la cesta de la compra, que es una barbaridad. No pensamos en qué futuro les espera a nuestros niños, que están estudiando pero sin ningún tipo de esperanza de tener trabajo, de que se tienen que ir fuera a buscarse los garbanzos. De eso nada hablamos. Pero fíjate una cosa curiosa, Pedro, que tienes razón, pero analizando lo que hemos visto en la prensa últimamente, en ese partido que durante 14 años ininterrumpidamente nos gobernó con varias mayorías absolutas, sus líderes que entonces obligaban, como tú dices, a una férrea formación y pertinencia, ahora se han destapado y van por libre y no tienen en cuenta eso de que la masa es lo que realmente les interesa y funciona. Y por si fuera poco, encima se permiten discrepar y decir que no sabe por qué lo votó el 23J. Es decir, que estamos viendo cosas en que no se corresponden con lo que podía ser la triste realidad de los acontecimientos que nos rodean. Señor Hilario, hay un refrán que se dice mucho aquí de los antiguos canarios, que una cuenta echa al borracho y otra al bodeguero. Sí, o aquello. Entonces, no es lo mismo estar en el machito que fuera del machito. No, y tampoco siempre llueve a gusto de todos, ¿no? Bueno, vamos a hacer otro alto en el camino y seguiremos hablando con ustedes un poquito más, a ver si logramos no poner cordura en los que no la tienen, nosotros a lo mejor tampoco la tenemos, sino que ustedes nos ayuden a que este país y sus habitantes seamos un poquito mejor. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Buenas noches, seguimos ya en este último trazo del programa Al Día en TAC Televisión y vamos a ya intentar ir concluyendo para que ustedes puedan también, igual que nosotros, descansar y vamos a intentar un poco comentar con este regreso del verano después del 23J, cómo ha quedado nuestra tierra canaria, es decir, si tenemos futuro o si realmente los cambios que se han observado van para atrás, se mantienen estables o intentan seguir siendo la continuidad de aquellos 40 años casi que nos estuvo gobernando, bueno, que nos ha estado gobernando Coalición Canaria y sus compañeros de viaje, una vez el PSOE, otra vez el PP, ahora con el PP. ¿Tú qué crees, Pedro?
que este verano que ha sido caluroso podrá calentar los sillones, los habrá refrescado y esta gente vendrá con un sudor nuevo o vendrán sin sudor, intentarán que Canarias sea o esté mejor o que vayamos a peor. ¿Qué crees tú? Bueno, yo por el bien de todos los canarios, por el bien de todos nosotros, espero y deseo que este gobierno que está nuevo, que ha cambiado, lo haga bien. Aunque dentro del gobierno hay una parte que ya estaba anteriormente, que son parece como la película Los Inmortales, que son los gomeros y los herreños. Parece que son ¿cómo se dice? Los ingredientes de todas las salsas, ¿no? En todas las salsas están metidos. Hombre, yo espero y deseo que lo hagan bien. No lo van a tener fácil, porque los problemas que hay en Canarias son gruesos. Tenemos un grave problema de inmigración. Ahí estamos viendo cómo diariamente vienen cientos de personas a Canarias. Y ahora, precisamente en el Hierro, hay problemas de hacinamiento que no se sabe qué hacer con tantos inmigrantes. Tenemos un problema y es que nuestras islas son pequeñitas, están fragmentadas y ya sufren una presión demográfica muy alta. Y claro, no es que no seamos acogedores, es que no cabe más gente. Y además el tema añadido de que los inmigrantes que nos vienen a través de las pateras, por ejemplo, no se quieren quedar ni siquiera en Canarias, sino que les sirve de trampolín para ir a los países que ellos quieren ir, que son nuevamente Francia o el Reino Unido, o incluso alguna Alemania, pero sobre todo los antiguos colonos que eran Francia e Inglaterra. Entonces, eso es un problema importante que tenemos y que el gobierno de Canarias tiene que negociar muy fino con el gobierno de España. Después tenemos un problema importante porque es verdad que tenemos un monocultivo turístico que hasta ahora ha dado mucho rendimiento y tenemos que cuidar, pero tenemos que pensar en fuentes alternativas de riqueza. ¿Por qué? Porque ya vimos que con la pandemia se secó el turismo y lo pasamos mal. Otra cosa, el precio de los bienes básicos, las papas, los aguacates, la comida. No tenemos suficiente, las tierras se están dejando de cultivar, no tenemos suficiente autonomía alimentaria. Eso creo que de alguna manera tendrán que ponerle algún tipo de solución, algún tipo de... Porque claro, hacernos hiperdependientes del exterior tiene su riesgo, lo hemos visto que tiene su riesgo. Entonces, los problemas que tenemos, la sanidad, renovar eso, estabilizar los puestos de trabajo que son mucho temporales, estabilizar los puestos de trabajo en educación, que además se llevan el grueso del presupuesto de Canarias. En fin, los retos que hay son grandes. Pero fíjate, Pedro, cómo afloran las contradicciones, porque el otro día, dos cosas nada más del gobierno actual y la comparación con el otro. Hablaba la señorita de turismo, que en el turismo una serie de millones de euros no se gastaron en infraestructura turística. Fíjate que la Consejería de Turismo la llevaba a Asamblea Socialista Gomera. Y fíjate si eran tan buenos gestores que el actual gobierno ha tenido que recurrir a ellos para poder consolidarse. Y están criticándole por otro lado la mala gestión que han hecho en turismo. Pero había otra cosa que a mí me sorprendió, que le iban a dedicar una excelente atención a sanidad. Me imagino que será para seguir privatizándola. Y resulta que al frente de uno de los hospitales mayores de Gran Canaria han puesto un trabajador portuario. Quizás me dirás que esto no importa porque ya en su día el PSOE puso al frente de la autoridad portuaria un trabajador sanitario. Pues a lo mejor aquí están intercambiándose cromos ahora de cosas que se han hecho. Pero a mí de todo esto lo que me preocupa es que no se presta atención, o no están prestando, a buscar la solución a los problemas que tenemos cotidianos y a los que surjan, sino a criticar o a hablar mal de la labor que él hizo el otro, sin saber cómo va a acabar la que yo todavía no he empezado a hacer. Que lo que habría que hacer es, préstale atención, pone en marcha esa labor,
haz que la ciudadanía la perciba y después critica. Pero aquí digo, como hemos comentado casi siempre, que no vivimos de decir lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y con qué medio, sino de criticar lo que está haciendo, lo que hizo el otro, o lo que no sabemos si podremos hacer alguno de los dos, pero que a lo mejor Canarias lo necesita más. Y es aquí donde yo digo que me extraña que con todo lo que se ha pasado en los años que llevamos de democracia, todavía no se haya sido capaz, por los partidos que han gobernado a nivel nacional y aquellos que les han prestado su apoyo, de buscar unas normas que prohíban seguir malgastando dinero público en cosas que no llegan nunca a buen puerto, y que cuando se cambian en esa institución de administradores, o vamos a llamarles de políticos que estén al frente de ella, lo tiramos por tierra. Me recuerdo un mamotreto que se hizo en el Parque Santa Catalina, una estructura de hierro, 60 millones de las antiguas pesetas allá por los años 70, finales de los 70, de un prestigioso diseñador y arquitecto, creo que era canario, tirados a la basura. La famosa obra aquella de la primera línea del puerto, donde se iban a hacer hoteles y no sé cuánto, otra cantidad de millones, incluso miles de litros de vino y algunos relojes de cabecera, tirados a la basura. Es decir, y seguimos nombrando cosas y no vemos que en las personas que han estado al frente de las instituciones y que se critican unos a otros, hayan ido a mejorar la gestión para buscar soluciones a los problemas, sino a malgastar lo público y no buscar soluciones a los problemas. Y eso es lo que realmente a mí particularmente me ha molestado y me sigue molestando durante toda mi vida. Como anécdota diré que desde el primer día que le dediqué a los temas de actividad social y política, me pusieron una serie de adjetivos, algunos de ellos, por exigir el cumplimiento de las leyes y los decretos que los que nos gobiernan dictan para que se cumplan, por exigir el cumplimiento de los mismos. Y esto es lo que yo creo que ya es hora de que toda la ciudadanía empecemos a exigirle a los gobiernos y a los que nos administran y gobiernan, que es otra cosa distinta a hacer política, que Canarias no debió nunca de abandonar sus puertos francos, y que me perdonen algunos amigos que me persiguieron bastante, que siga repitiéndole que se han cargado lo único bueno que tuvo Canarias y que tenía Canarias, y que no nos hacía falta estar pidiendo subvenciones para atender nuestros problemas, los teníamos permanentemente resueltos. ¿Por qué crees tú que estos nuevos políticos o vividores de la política no han sido capaces de volver a pedir: queremos puertos francos para Canarias, no queremos estar mendigando? Voy a contestar primero, don Hilario, a lo de la crítica. En el currículo canario, uno de los ejes transversales que recorre todo el sistema formativo es el fomento del espíritu crítico. Pero muy mal lo hemos tenido que hacer los profesores, porque el fomento del espíritu crítico, ese espíritu crítico es un espíritu crítico entendido de forma positiva y constructiva, es decir, vamos a analizar qué está mal para mejorar, para hacerlo bien, y no en sentido negativo y destructivo, que es lo que le están aplicando. Y de hecho en nuestra sociedad se ha instalado el espíritu crítico destructivo, es decir, nos estamos acostumbrando a criticarlo todo sin aportar soluciones. Criticamos, pero en la comunidad de vecinos, con nuestros amigos en el trabajo, o con nuestros compañeros de trabajo, en cualquier reunión, espíritu crítico, sanguinario, a sacar la lasca, que dicen algunos. Cuando el espíritu crítico tiene que ser constructivo, es decir, tenemos que ser, desde el punto de vista racional, lógico, es decir, esto está bien, se puede mejorar, y hay que decirlo, esto se puede mejorar, y dar la solución, no criticar por criticar. Y eso es lo que se han empeñado en hacer nuestros políticos. Y tú más y tú peor. No. Esto se puede mejorar. ¿Cómo lo podemos mejorar? Vamos a hacerlo. ¿Pero tú crees que son capaces de saber hacer y de hacer otra cosa? ¿O crees que su limitación intelectual
no les permite ir más allá. Sí, sí se les permite. Yo parto de la base de que nuestros políticos son gente inteligente. El problema está que si usted pierde el tiempo sacándole el asca al otro y entreteniéndose en ver todo lo mal que ha hecho lo otro, pierde usted el tiempo para hacer las cosas que hay que hacer. Y no tiene tiempo de ocuparse en mejorar las cosas. Es una cuestión de actitud y de tiempo. Entonces, es simplemente cambiar la mentalidad. Inteligentes son que lo pueden hacer, por supuesto. Ahora es una cuestión de voluntad, es una cuestión de actitud. ¿Y no crees tú, en el caso que nos ocupa, después de ver, vuelvo otra vez a decir, que determinados gobernantes que ahora están gobernando y que cada vez que llegan al poder en una legislatura parece ser que son nuevos, que ayer no estuvieron y que lo que quieren hacer es una cosa totalmente distinta a lo que ya estuvieron haciendo y a la posible idea que tienen de lo que necesitaba hacer, que traían de cuando estuvieron de viejo, que ya han olvidado? Ese es el viejo truco. Cambia, truco. Claro. Si usted analiza, los políticos que nos llevan gobernando durante los últimos 20 o 30 años son los mismos. Van cambiando, unos años cambian, unos vuelven, y cuando vuelven, parece que nunca han estado, pero han estado, llevan un montón de años haciendo lo mismo. Pero se dan de nuevo, se hacen los loquis. Sí. Antes se decía, se hacen los suecos. Señores, como ven, Pedro y yo coincidimos en algo, y es que estos señores que nos gobiernan o piensan que nosotros somos suecos o ellos se hacen los suecos. Y en consecuencia, como estamos en verano, y antes venían muchos suecos que nos ayudaron bastante a que el turismo se radicara en Canarias, vamos a seguir siendo suecos por un tiempo, pero a ver si ellos cambian y algo hacen mejor por Canarias. Hablamos de esto en el próximo programa. Dentro de poco estaremos con ustedes. Buenas noches. Buenas noches.